edición más de Consaper Virtual, tu espacio de aprendizaje online. El tema de ahora es la implementación del programa de auditoría. Este forma parte del módulo Gestión del programa de auditoría y lo encontramos en el apartado 5.5 de la norma ISO 19011 en su versión 2018. Comencemos. Estamos aquí, en este punto, en el 5.5. Anteriormente ya habíamos establecido el programa, habíamos determinado y evaluar los riesgos y oportunidades del mismo y habíamos establecido el programa. Seguimos con la implementación, monitoreo y la retroalimentación del programa para volver a establecer los objetivos del mismo una vez que el monitoreo esté realizado. Nos atañe el punto de hoy, precisamente, implementar el programa de auditoría. Y para esto vamos a comenzar con dos definiciones de soporte. Primero, ¿qué es eficacia? Eficacia, el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Esto es importante tomarlo porque las auditorías tienen tiempo de inicio y tiempo de fin. Entonces, todo lo que se tiene que planificar dentro de una auditoría tiene que basarse en el concepto de eficacia. Precisamente, se tienen que alcanzar todos los resultados de los cuales fueron planeados, ¿dónde? En este proceso actual, ¿no? Y el otro concepto es la eficiencia, relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. Como bien sabemos, la auditoría genera recursos. El principal recurso que tiene la auditoría, ¿cuál es? El tiempo. El tiempo, las personas. Entonces, en dependencia de la eficacia que nosotros tengamos, también hay que generar, ¿qué cosa? Eficiencia. Si una auditoría no se lleva a cabo en el tiempo establecido, pues indiscutiblemente no estamos siendo eficaces, pero al mismo tiempo estamos generando, ¿qué cosa? Gastos, recursos para la realización de la misma. Otros conceptos que tenemos son los de auditoría de primera parte, segunda y tercera parte. La auditoría de primera parte son aquellas que se realizan por la organización o en su nombre. ¿Quiénes son? Pues precisamente los auditores internos. Son los que constituyen la base para la autodeclaración de conformidad de una organización y desde el principio estábamos nosotros hablando de este concepto. El punto importante de una auditoría es que puede autodeclarar conforme a la organización en cuanto a los criterios de la auditoría que se esté realizando. La segunda parte o la auditoría de segunda parte son las realizadas por los clientes de una organización o por otra persona en nombre del cliente. Ejemplo, esto cuando vamos nosotros a realizar auditorías ¿a quiénes? A nuestros clientes o en el momento determinado nuestros clientes llegan a nosotros para realizarnos una auditoría. Y las auditorías de tercera parte son las realizadas por las organizaciones externas independientes, usualmente acreditadas, las cuales proporcionan la certificación en su momento o dan seguimiento a auditorías después de una certificación. ¿Son cuáles? Las de los organismos certificadores, ¿no? Empezamos entonces con el 5.51, con las generalidades de este punto. Y hasta ahora hemos estado hablando siempre de la persona que gestiona el programa de auditoría. Pues precisamente debería implementar a través de ¿qué? De comunicar a las partes pertinentes del programa de auditoría, a las partes relevantes e informar periódicamente acerca del progreso. Debemos definir objetivos, alcance, criterios para cada auditoría individual, coordinar y programar auditoría y otras actividades, asegurar la selección del equipo de auditoría con la presencia necesaria, proveer los recursos necesarios a los equipos de auditores y asegurar que las auditorías se lleven a cabo en concordancia con ¿quién? Con el programa de auditoría. En forma general estamos viendo qué es lo que tiene que hacer esta persona que gestiona el programa para implementar el mismo. Vamos a detallar algunos conceptos ahora sobre cada uno de estos puntos, ¿no? El objetivo, el alcance y criterio de la auditoría. Precisamente
se debe definir qué es lo que se va a lograr con la auditoría y esto puede incluir la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que se esté realizando, la evaluación de la capacidad del sistema de gestión implantado, la evaluación de la eficacia o la identificación de áreas de mejoras potenciales del sistema de gestión que se esté implantando. Los objetivos deben estar claros, deben estar definidos, deben ser criterios muy claros, ¿no? Toda auditoría comienza con la presentación de un objetivo y este es el alcance que la misma debe tener. Otros conceptos pueden ser la evaluación de la idoneidad y la adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto de la dirección, la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para establecer y alcanzar los criterios y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades de un contexto cambiante, algo muy importante en estos momentos, ¿no? Los objetivos deben estar claros, deben estar definidos, deben ser alcanzables y además medibles, porque el mayor indicador que tiene una auditoría es si se cumplió con el objetivo para el cual fue programada la misma, ¿no? Los alcances y criterios describen la extensión y el límite precisamente de las auditorías, tales como ubicación, unidades de la organización, actividades que van a ser auditadas, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. Y los criterios se utilizan como una referencia a la cual se determina la conformidad y los criterios en forma general pueden incluir las políticas, procedimientos, normas, reglamentos, requisitos. O sea, ¿qué son los criterios? Toda aquella normatividad, todo aquello contra lo cual nosotros vamos precisamente ¿a qué? A hacer referencia en la auditoría. Ambos, tanto el alcance como los criterios, deben definirse entre el cliente de la auditoría y además tomando en cuenta quién, el líder del equipo auditor. El método de auditoría, ya sabemos, lo habíamos visto anteriormente, pueden haber dos tipos de métodos. Las auditorías conjuntas y la auditoría combinada. Cuando dos o más organizaciones llevan a cabo auditoría al mismo auditado, estamos hablando ¿de qué? De una auditoría conjunta. Cuando hay más de dos sistemas operando y vienen distintas disciplinas, pueden ser incluidas en el programa, entonces estamos hablando ¿de qué? De auditorías combinadas. Normalmente, ¿cuál es la que más estamos utilizando? Cuando se lleva a cabo la conjunta, o sea, al mismo auditado, las personas que gestionan los diferentes programas de auditoría deberían de ponerse de acuerdo sobre el método que se va a utilizar. Ejemplo claro, cuando tenemos un sistema integrado de gestión y tenemos una auditoría ISO, una auditoría 14.000, una auditoría 22.000 sobre las normas de inocuidad alimentaria, bueno, pues las tres se combinan y los auditores van a llevar a cabo en la misma auditoría elementos que tomen los tres conceptos, tanto la ISO 9000 como la 14 como la 22.000. Si el auditado opera más de un sistema en diferentes disciplinas, estas auditorías combinadas pueden ser incluidas en el programa de las mismas, ¿no? Los métodos. Algo muy importante que se está viendo en estos momentos es cuál es el método de auditoría que se va a utilizar. Y aquí tenemos un cuadro que nos va a mostrar claramente este concepto. El método puede ser con interacción humana o puede ser sin interacción humana. Puede ser en sitio o puede ser remota. Normalmente las auditorías se hacen y se trabajan in situ. Las auditorías in situ con interacciones humanas, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor? Conduce entrevistas, completa lista de verificación y cuestionarios, es la revisión documental con participación del auditado y los muestreos que se llevan a cabo en la auditoría. Sin interacción humana, que es lo que hace el auditor en una auditoría in situ, bueno, revisión documental, los registros, los datos, la observación de los trabajos realizados, la visita para la observación in situ,
se completa la lista de verificación y se lleva un muestreo. Esto es la auditoría convencional, la que hemos estado siempre trabajando. Ahora, ya con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, un concepto que ha ido avanzando de manera muy rápida y oportuna, y más en estos tiempos, es precisamente la auditoría remota, la auditoría online, la que se hace no precisamente estando el auditor en el sitio de trabajo. Cuando la auditoría remota es con interacción humana, se hace a través ¿de qué? De los medios de comunicación interactiva. Se lleva a cabo entrevistas a través de estos medios, se completan las listas de chequeo, las listas de verificación, los cuestionarios, se hace una revisión documental con participación del auditado, ya tú puedes entrar por vía remota, donde a la computadora, al sistema del auditado, y estar revisando los documentos que se necesiten. Y ya sin la interacción humana es la revisión documental, registros, análisis de datos, la observación de trabajo a través de medios de vigilancia, por ejemplo, cámaras que se llevan a cabo, teniendo en cuenta muchas veces los requisitos legales y sociales de las áreas. No tenemos acceso a todos los puntos de la organización, sino aquellos que están dentro del alcance de la auditoría, y también, ¿por qué no?, el análisis de datos a través de la entrada en las computadoras o en los sistemas del auditado. Ambas auditorías se pueden combinar. En los últimos tiempos se están realizando auditoría in situ con partes combinadas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando alguna parte de la organización se encuentra fuera de la misma o en alguna otra región, y en el mismo tiempo se puede estar auditando y llevando auditorías remotas con otras áreas de la organización. Este método va yendo en aumento, por decirlo así. ¿Por qué? Porque trae buenas referencias. Primero, los costos son menores, realmente las actividades se pueden llevar a cabo de manera rápida, precisa, concisa a través de los medios de comunicación interactiva. No necesita el hospedaje, no necesita el traslado, no necesita los viáticos que muchas veces los auditores retoman, y tomando los conceptos de la tecnología de la información se puede hacer de manera muy importante, ¿no? Estos son los dos métodos, hay que tomarlos en cuenta, y conociendo que el tradicional es en sitio y lo que se está haciendo en estos momentos es llevando a cabo auditoría remota, y como conclusión podemos tomar una y otra o combinar una con otra dentro del método de auditoría. El equipo de auditoría. El equipo de auditoría es importante, tenemos que seleccionar los miembros del equipo. Esta persona que gestiona el programa debería nombrar a los miembros del equipo de auditoría, incluyendo el líder del equipo y cualquier experto técnico si es necesario para una auditoría específica. Recuerden que los expertos técnicos son aquellas personas que van a acompañar a quién, al auditor o al equipo auditor, y son aquellos que nos sirven de guía para conocer situaciones muy especiales, muy técnicas, que no son mucho del manejo del auditor. Son como especie de traductores dentro de la auditoría. Un equipo puede ser seleccionado teniendo en cuenta ¿qué cosa? Por supuesto, su competencia para alcanzar los objetivos de la auditoría. Si solamente hay un auditor, este auditor debería realizar todos los deberes aplicables a un líder del equipo de auditor. Muchas veces las auditorías no son tan amplias, los procesos no son tan complejos, y a veces un solo auditor con la competencia necesaria puede alcanzar los objetivos de la misma. Si ya es un equipo auditor, bueno, pues tenemos que definirlo correctamente. Para decidir en algún momento qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, bueno, para decidir el equipo se tiene que tomar en cuenta la competencia del equipo. Esto es importante, el equipo debe ser competente para la realización de la auditoría. ¿Qué otro concepto debemos tomar en cuenta? La complejidad de la auditoría, si la auditoría es combinada o conjunta, si va a ser a través de una norma o de varias normas, los métodos de auditoría seleccionados, acabamos de hablar de ellos, si es un método
in situ o si va a ser remoto o la combinación de ambos. Se debe asegurar la objetividad y la independencia de los miembros del equipo de auditoría para evitar cualquier conflicto de interés. ¿Qué significa esto? No deben existir personas que auditen su propia área de conveniencia. ¿Por qué? Porque el auditor debe ser objetivo, debe ser independiente. No podemos ser juez y parte. Otro concepto, precisamente, es la habilidad de los miembros del equipo de auditoría para trabajar e interactuar efectivamente con los representantes del auditado y las partes interesadas pertinentes. Las cuestiones internas y externas, tales como el idioma de la auditoría, muchas veces en las organizaciones ya existen personas que hablan otro idioma con el concepto de la globalización y la internacionalización de las empresas. Por lo tanto, debemos conocer si necesitamos algún traductor, algún experto en algún otro idioma. Características sociales y culturales de los auditados también debemos conocerlas y pueden ser abordados ya sea por las propias habilidades del auditor o mediante el apoyo de ¿qué? Que hablábamos hace rato, de expertos técnicos. Y además, la complejidad de los procesos a ser auditados. Hay procesos muy complejos, hay procesos menos complejos. Todos estos requisitos se tienen que tomar en cuenta ¿para qué? Para definir el tamaño y la composición del equipo de auditoría. Esto es importante porque en dependencia de cada uno de estos puntos que estamos viendo, realmente vamos a definir si el equipo es mayor o menor, o si solamente con un auditor podemos llevar a cabo la auditoría de manera confiable. ¿Queda? El auditor líder. Esta es la persona que va a llevar a cabo la auditoría y que va a dirigir precisamente todo el concepto de auditoría. La persona que gestiona el programa designa un líder del equipo auditor. Para asegurar la efectiva conducción de la auditoría, se debería entregar información pertinente a este líder que ya se ha trabajado con anterioridad y que ejecuta la misma. ¿Qué es lo que hay que entregarle al líder del equipo auditor? Bueno, los objetivos de la auditoría, los criterios y cualquier documento de referencia que se vaya a tomar en cuenta, el alcance de la auditoría, incluyendo identificación de las unidades organizacionales y funcionales y los procesos a ser auditado, el método y procedimiento de auditoría, la composición del equipo auditor, los detalles precisamente que se puedan tomar en cuenta con respecto a las locaciones, fecha, duración de las actividades de auditorías, la adjudicación de recursos apropiados para llevar a cabo la auditoría y o información necesaria para evaluar y tratar los riesgos identificados en el alcance de los objetivos de la auditoría. Se supone que el auditor líder, teniendo esto, bueno, pues es el insumo principal para poder empezar a planear y llevar a cabo el plan de auditoría. Definición de soporte que tenemos que tomar en cuenta. 1. El cliente de la auditoría. ¿Cuál es el cliente de la auditoría? Es la organización o persona que solicita una auditoría. Recuerden que estos conceptos son importantes. Estos conceptos normalmente se van a llevar al glosario de términos y son conceptos que cualquiera de ellos puede salir en la evaluación final de la calificación para auditores. Aquí hay una nota, decimos que en el caso de la auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado o la persona que administra el programa de auditoría, por supuesto. Las organizaciones de auditorías externas pueden provenir de fuentes tales como reguladores, partes contractuales o contratantes o clientes potenciales o existentes dentro de la organización. ¿Y quién es el auditado? Pues la organización en su totalidad o parte de ella siendo auditado. Oye, Pedro, ¿y me pueden decir, o es correcto decir, estoy siendo auditado? No, realmente no auditamos persona, auditamos ¿qué? A una organización en su totalidad
o parte de ella, y el cliente va a ser la organización o persona que la solicita. Dos conceptos importantes para tomarlos en cuenta a la hora de nosotros llevar a cabo una auditoría, ¿no? Otro concepto muy importante es el de auditor. Estamos formándonos como auditores. Entonces, ¿quién es el auditor? Es la persona que realiza una auditoría. Y vuelvo a repetir este concepto porque es muy interesante. Simplemente persona que realiza una auditoría. De buena primera, por ahí aparecen conceptos, persona que realiza una auditoría y que además es capaz de llevar a cabo, No, no. El concepto normativo es muy fácil, muy tranquilo, muy enfático y además consta nada más de ¿cuántas? De 5 palabras. Persona que realiza una auditoría. Ese es un auditor. El equipo auditor es una o más personas que realizan una auditoría. Y que son apoyadas, si es necesario, ¿por quién? Por expertos técnicos. Una nota aquí importante es un auditor del equipo de auditoría es designado como ¿quién? Como líder del equipo de la auditoría o el líder del equipo auditor. Y otra segunda nota, el equipo de auditoría puede incluir auditores en entrenamientos. Los auditores en entrenamientos pueden estar en la etapa inicial, que es observación, o ya pueden tener alguna participación dirigida siempre por ¿quién? Por un auditor o un auditor líder para ir llevando su entrenamiento. Dos conceptos también importantes que tenemos que tomar en cuenta. Hemos hablado en varias ocasiones de aquí del experto técnico. Bueno, el experto técnico para una auditoría es la persona que proporciona conocimientos o experiencia específica al equipo de la auditoría. Habíamos dicho que es alguien que conoce bien el proceso o el área, que conoce el idioma probablemente que se esté trabajando y nos va a dar a nosotros, ¿qué cosa? Soporte como auditores. La nota dice que el conocimiento específico o experiencia se relaciona con la organización, la actividad, el proceso, el producto, el servicio, la disciplina que se auditará o el idioma o la cultura en donde se esté haciendo auditar. Y además, una segunda nota dice que un experto técnico del equipo de auditoría no actúa como auditor. Esto es algo importante. El experto técnico simplemente es un traductor, es una persona de la cual nos vamos a valer de su experiencia, de su conocimiento, más no participa como auditor ni como entrevistado. Él simplemente va a responder a las preguntas que nosotros estamos haciendo dentro del contexto de la auditoría. La gestión de los programas de auditoría. Y con esto vamos a revisar que estas definiciones las podemos ir subiendo ya donde al glosario de términos para que estén todas bien claras a la hora de estudiar dentro del curso. Entonces, definiciones de soporte, cliente de auditoría, auditado, auditor, equipo auditor y experto técnico. Bien, en el 556, gestión de los resultados del programa de auditoría. Esta persona que está encargada de gestionar el programa de auditoría debe asegurar que se realizan las siguientes actividades. La evaluación de la consecución de los objetivos de cada auditoría dentro del programa de auditoría. Es importante ir evaluando cómo los objetivos de cada auditoría van realizándose de manera eficiente y eficaces. ¿Por qué? Porque este es un indicador muy importante. Esta persona que gestiona el programa de auditoría también debe llevar la revisión y aprobación del informe de auditoría sobre el cumplimiento del alcance de los objetivos. Debe hacer un examen de la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los hallazgos de las auditorías, la distribución de los informes de auditoría a las partes interesadas y además la determinación de la necesidad de una auditoría de seguimiento. Muchas veces la auditoría
no concluye en este momento porque se quedan pendientes algunos conceptos o porque notamos que el proceso auditado, el área auditada o la organización auditada todavía no alcanza los objetivos para los cuales fue programado y tenemos que llevar a cabo auditorías de seguimiento. Estos 4 o estos 5 puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los resultados de auditorías que no se miden y no se evalúan no se pueden mejorar. Hemos notado en muchas organizaciones que simplemente se hace una auditoría y se queda ahí. La auditoría se terminó, se acabó y no se avanza más en la misma. Se debe medir los resultados del programa, se debe retroalimentar. Esta es la razón principal para que exista, ¿qué cosa? Una mejora y un seguimiento. La gestión del programa de auditoría debe tener en cuenta en su caso, ¿qué cosa? Comunicar los resultados de la auditoría y las mejores prácticas a las personas de la organización y las implicaciones para otro. Estos resultados son de suma importancia para llevar a cabo áreas de mejora dentro de la auditoría. En el 557, precisamente lo que se busca es la administración y mantenimiento de los registros del programa. Esta persona que gestiona el programa de auditoría debe asegurar o garantizar que los registros de auditoría se generan, se gestionen y se mantengan para demostrar la implementación del programa de auditoría. ¿Cuáles son los registros de auditoría? Bueno, todos aquellos que se generaron durante y antes de la auditoría, inclusive después de la misma. Registros relacionados con el programa de auditoría, tales como calendarios, programas y objetivos, los relativos a los riesgos del programa de auditoría, las oportunidades y los problemas externos e internos pertinentes, la revisión de la eficacia del programa de auditoría. ¿Qué otros registros se toman en cuenta? Los registros relacionados con cada auditoría, tales como los planes e informes de auditorías, las evidencias objetivas de auditoría y su conclusión, los informes de no conformidades, los informes de correcciones y acciones correctivas y los informes de seguimiento de auditoría. Y además, los registros relacionados con el equipo de auditoría, que abarcan los temas como competencia y evaluación del desempeño de los miembros de auditoría, los criterios para la selección de los equipos auditores y miembros del equipo auditor y la formación de equipos de auditoría, y el mantenimiento y mejora de la competencia precisamente del equipo de auditoría. Todos estos nos llevan ¿a qué? A que cada uno de estos registros nos sirvan como evidencia para poder mejorar, para poder llevar a cabo precisamente el seguimiento del programa de auditoría. La persona que gestiona debe dar seguimiento si está cumpliendo con los horarios, si el desempeño de los miembros del equipo de auditoría fue el correcto, incluyendo el líder del equipo, la capacidad de los equipos para implementar el plan de auditoría y cómo se llevó la retroalimentación de los clientes de auditoría con los auditados, los expertos técnicos y otras partes interesadas que evalúan. Esto va a ser vital para poder evaluar realmente cómo se llevó a cabo la auditoría. Otro concepto es la suficiente y adecuada información documentada en todo el proceso de auditoría. Algunos de los factores que podemos tomar en cuenta son los resultados, los niveles de eficacia, la eficiencia y la efectividad del programa, el sistema de gestión auditado, las normas, los proveedores externos, conflictos de intereses identificados durante auditorías y algunos de los requisitos del cliente de la auditoría. Una vez que tengamos todo esto, pasamos al último punto, que es el 5.7, a revisar y mejorar el programa de auditoría. ¿Qué es lo que queremos tomar en cuenta con esto? Bueno, si ya yo llevé una auditoría a cabo, la implementé, si yo ya tomé en cuenta el punto anterior, le di seguimiento a este programa, bueno, pues tengo suficientes elementos de entrada para revisar y mejorar el programa de auditoría. Esta revisión y esta mejora entra otra vez ¿a dónde? Al concepto de planeación.
esta persona que gestiona el programa de auditoría y el cliente de la auditoría deben revisar el programa. Se deben reunir, se deben juntar. ¿Para qué? Para saber qué es lo que ocurrió, cuáles son los hallazgos que existieron acerca de si la auditoría se hizo bien o no. Se debe asegurar de el examen de la aplicación general del programa de auditoría. Se deben identificar las áreas de oportunidades de mejora que existieron durante la auditoría, la aplicación de los cambios del programa si es necesario, porque este es el momento de decir todo estuvo bien o no, se tiene que cambiar. La revisión del desarrollo profesional continuo de los auditores, de conformidad con el punto 7.6 de la norma, que lo veremos más adelante, en la etapa ya de competencia de los auditores. Es importante conocer cómo se llevó a cabo la auditoría, cuál fue el comportamiento, cuál fue la competencia demostrada por este equipo y la notificación de los resultados del programa de auditoría y revisión con el cliente de la misma y las partes interesadas pertinentes según corresponda. La revisión del programa puede considerar también los resultados y las tendencias de la supervisión del programa, la conformidad con los procesos del programa de auditoría, información documentada, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los registros, los métodos alternativos o una nueva auditoría si es necesario, el método, las alternativas o nuevos métodos para evaluar a los auditores, la eficacia de las medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades y la confidencialidad, algo muy importante, y seguridad de la información en cuestiones relacionadas con el programa de auditoría. Todos estos puntos entran dentro de la revisión del programa de auditoría para que definitivamente la auditoría pueda renovarse si es necesario, mantenerse en sus estados actuales o no, o cambiar a un nuevo programa. De tal manera que nosotros, retomando el punto inicial, vemos que estábamos en el grupo de implementación, implementamos el programa, monitoreamos el programa, retroalimentamos el mismo y él nos va a dar ¿qué cosa? Entrada para establecer objetivos del programa de auditoría. Este es el punto de hoy. Espero que lo tomen en cuenta, que precisamente después de esto hagamos el ejercicio, analicemos este video para poder llevar a cabo la continuidad de este programa. Muchas gracias a todos y les recordamos que estamos en un espacio de CONSAPER virtual. Muchas gracias.